Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sara, Alfonso y Ángel, que veo que estáis los tres conectados. Bienvenidos a este primer seminario del año 2022 del ciclo de seminarios de Galápagos Monday Health Economic Seminars. Hoy tenemos como invitada a Sara Pinillos, de la Universidad Autónoma de Madrid, que viene a presentarnos diferencias. Perdón, voy a cortar el micro. Ahí, perfecto. Bueno, lo que decía, Sara Pinillos viene a presentarnos diferencias de género, duración de las bajas por accidente laboral en España. Os recuerdo a todos que el desarrollo de este seminario comienza por unos 25 minutos de presentación del tema que nos va a presentar Sara, y después abriremos un turno de debates y preguntas. Si os parece, de mientras Sara presenta, os agradecemos que estén los micros apagados para que no haya interferencias, y luego ya en el momento del turno de debate y preguntas podéis levantar la mano y os daremos acceso a los micros. También podéis enviar las preguntas por el chat o enviarnos a nuestro correo electrónico y se las trasladaremos a Sara. Así que sin más, Sara, adelante y gracias por tu participación. Bueno, comparto pantalla primero. No sé si lo veis. Sí, perfecto. Ahí, perfecto, ya está en pantalla completa. Vale, bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a David, Irene y a Javier la invitación para hablaros de esta investigación que estoy desarrollando junto con los profesores Ángel Martín Román y Alfonso Moral Doblas de la Universidad de Valladolid. Bueno, la presentación la he dividido en 7 partes. En primer lugar, haré una breve introducción, os hablaré de los objetivos que perseguimos con este trabajo, la base de datos que hemos utilizado, así como la metodología, y ya finalmente, bueno, pues haré un resumen de los principales resultados, conclusiones y un poco de discusión sobre los mismos. Bien, en primer lugar, bueno, hay que destacar que investigar sobre las bajas por accidente laboral es de alta importancia económica, dado que los costes asociados a este fenómeno en el año 2019 fueron de 460 billones de euros en la Unión Europea. Existen diversos estudios que afirman, han demostrado que la conducta de los individuos durante su periodo de baja por accidente laboral pues juega un papel bastante relevante en la explicación de estos costes. Además, se sabe que existen diferencias entre hombres y mujeres en la duración de sus bajas por accidente laboral. Normalmente, las mujeres presentan bajas más largas en comparación con los hombres. En cambio, observamos que en la literatura, bueno, pues no existen muchos estudios que analicen las diferencias conductuales entre hombres y mujeres a la hora de analizar las bajas por accidente laboral, y es por ello en este aspecto es donde vamos a tratar de aportar nuestro granito de arena con nuestro trabajo. Bien, normalmente en la literatura existen diversas hipótesis que tratan de dar respuesta a por qué las mujeres presentan duraciones de las bajas por accidente laboral más largas en comparación con los hombres. Bien, la primera hipótesis es ese reparto desigual entre las tareas del hogar y del cuidado. Como os podéis imaginar, normalmente las mujeres son las que principalmente recaen estas tareas sobre ellas y, de hecho, dedican más minutos al día en comparación con los hombres en trabajos no remunerados. Esto implica que, por ejemplo, para las mujeres trabajadoras, una doble carga, el trabajo con este conjunto de tareas, y lo cual implica pues, que tengan mayores niveles de depresión y, por consiguiente, duraciones de la baja más largas. Otra hipótesis es la distinta participación laboral y tipo de trabajo que desarrollan los hombres y las mujeres. Las mujeres bueno, pues participan de manera menos activa en el mercado laboral y además suelen desarrollar trabajos más precarios en comparación con los hombres. ¿Esto qué supone? Pues para ellas mayores niveles de inseguridad y estrés y, por consiguiente, peores estados de salud. Y finalmente, una tercera hipótesis, que es la distinta prevalencia de enfermedades entre hombres y mujeres. Normalmente las mujeres padecen enfermedades que les debilitan día a día, como por ejemplo los dolores de cabeza, los eczemas, las enfermedades mentales. En cambio, los hombres suelen padecer enfermedades más de tipo letal, ¿no? Como pueden ser enfermedades cardiovasculares,
enfermedades del riñón, ictus, etc. Es decir, que esta distinta prevalencia de enfermedades lo que conlleva es que las mujeres suelen presentar mayores tasas de discapacidad laboral. Es decir, son enfermedades que no impiden volver al trabajo, pero sí que dificultan el retorno al mismo tras una baja laboral. Por lo tanto, en este contexto en el que nosotros nos estamos moviendo, es bastante importante diferenciar entre el sexo y el género. El sexo hace referencia a las diferencias anatómicas, biológicas, hormonales que existen entre los hombres y las mujeres. En cambio, el género hace referencia a los roles que se asignan de manera diferenciada a hombres y mujeres en la sociedad, al comportamiento que tienen hombres y mujeres y además también a la identidad personal de cada uno. Por ello, tenemos que hablar de diferencias de sexo y de género en la duración de las bajas por accidente laboral. En cuanto a las diferencias por sexo, sí que se observa pues, que las mujeres padecen de diversas enfermedades musculoesqueléticas como la osteoporosis o el desgarramiento del ligamento cruzado anterior, o incluso las mujeres también presentan mayor probabilidad de volver al hospital después de una intervención quirúrgica. Por ejemplo, después de una intervención cardiovascular, las mujeres tienden a volver antes, tienen mayores probabilidades de volver al hospital de nuevo, dado que las mujeres tenemos normalmente las arterias coronarias más pequeñitas y eso pues, dificulta en muchas ocasiones la efectividad del bypass, por ejemplo. Y además, las mujeres tienen más probabilidad de desarrollar otras enfermedades después de una operación o un evento traumático, como son la depresión, la ansiedad o la disforia, lo cual implica pues, mayores duraciones de la baja para ellas. Además, si luego atendemos a las diferencias de género, aparte de esos roles diferenciados que se asignan a hombres y mujeres, como he comentado un poquito en una de las hipótesis, también existen diferencias de comportamiento entre hombres y mujeres. Las mujeres normalmente que presentan pues, mayor aversión al riesgo social, a la desigualdad, normalmente son menos competitivas, incluso más sensibles al contexto a la hora de tomar sus decisiones. Incluso esto se ha demostrado durante la pandemia del COVID-19, donde las mujeres son más propensas a cumplir con la normativa impuesta en comparación con los hombres. Es decir, que desde un punto de vista del género observamos que hay diferencias en comportamiento en cuanto a las mujeres son más cautelosas que los hombres, lo cual también podría explicar esas mayores duraciones de la baja por accidente laboral. Por lo tanto, en este contexto que os acabo de comentar, el principal objetivo de nuestro estudio es primero analizar si existen diferencias de sexo o género en la duración de las bajas por accidente laboral en España, comprobar si estas diferencias se deben a factores biológicos o a factores de comportamiento y finalmente además también vamos a analizar, vamos a estudiar si estas diferencias son constantes a lo largo de la distribución salarial. Bueno, en el contexto de este análisis nosotros realmente lo que vamos a utilizar es la compensación económica que reciben los trabajadores cuando están de baja por accidente laboral. Por lo tanto, en este sentido, la compensación económica podría ser un proxy del salario y por ello en la presentación puede que lo utilice de manera indistinta, ¿no? Pero realmente, pues que quede claro que vamos a utilizar la compensación económica. Bien, en cuanto a la base de datos que hemos utilizado, hemos utilizado la estadística de accidentes de trabajo, que la elabora el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Hemos utilizado el periodo que va desde el 2011 hasta el 2019 y como variable dependiente hemos utilizado la duración de la baja derivada de un accidente laboral. Bueno, esta estadística incluye varias características sobre la persona lesionada, es decir, el sexo, la nacionalidad, la edad, su situación profesional, la antigüedad dentro de la empresa, también características de la lesión, por ejemplo, la parte del cuerpo donde se ha producido, el tipo de asistencia que ha requerido el trabajador, si ha requerido una hospitalización, la gravedad de esa lesión. También incluye información sobre la empresa donde realiza el trabajo el trabajador y también incluye características del lugar del trabajo, es decir, dónde se ha producido el accidente, si ha sido por ejemplo un accidente de tráfico o no, etcétera. Y además también características del propio accidente,
como es la fecha del accidente, la fecha de la baja, el tipo de lugar donde se ha producido el accidente, cómo se ha producido, incluso si ha afectado a un trabajador o a más trabajadores. Bien, pues nosotros lo que hemos cogido son todos los accidentes laborales de este periodo, que han sido un total de 4.691.585 accidentes laborales, pero para cumplir con los objetivos que nos hemos propuesto, pues hemos hecho un proceso de limpieza, de filtrado, de esta base de datos. Bien, en primer lugar, lo que hemos hecho es eliminar a todos aquellos trabajadores que presentaban una compensación económica fuera de los límites establecidos por la Seguridad Social. Es decir, lo que hemos hecho es, en primer lugar, coger el límite mínimo y máximo de la base contributiva de la Seguridad Social, calcular el 75% de esa base contributiva, ya que nos centramos únicamente en accidentes que están relacionados con el trabajo, y después lo que hemos hecho es cotejar esos datos con la base de datos que teníamos y hemos eliminado todos aquellos trabajadores que estaban fuera de esos límites establecidos. Y también lo que hemos hecho es corregir los datos de la base contributiva pues según por la inflación de cada periodo. Luego, en segundo lugar, lo que hemos hecho es eliminar a trabajadores a tiempo parcial, ya que afecta a los valores diarios de la compensación económica, y a los trabajadores autónomos, ya que se rigen por un sistema de incentivos diferente al de los trabajadores por cuenta ajena. Y finalmente hemos eliminado errores de registro, por ejemplo, si aparecía una coma mal puesta o un 0 de más en la edad, y accidentes fatales, dado que tristemente pues no podemos analizar el comportamiento de los trabajadores a posteriori. Por lo tanto, después de este proceso de filtrado, nos ha quedado una base de datos final de 3.916.219 accidentes laborales. En cuanto a los estadísticos descriptivos de nuestra base de datos, observamos que aproximadamente el 72% de los trabajadores accidentados fueron hombres. En cuanto a la duración media de las bajas por accidente laboral, fue ligeramente superior en el caso de las mujeres, en concreto 0,8 días. Si atendemos en la parte izquierda de la tabla la duración media en función de los distintos tipos de lesión, observamos que las mujeres presentan duraciones de la baja más largas, por ejemplo, en lesiones superficiales, fracturas, torceduras, trauma psicológico. En cambio, los hombres presentan duraciones de la baja más largas en amputación traumática, contusiones, quemaduras o ataques al corazón, entre otros. Y si nos fijamos a mano derecha el percentil de la compensación económica, observamos que a medida que la compensación económica es mayor, la duración de la baja también lo es. Y de hecho el porcentaje de hombres concentrado en percentiles de la compensación económica mayores también es superior. Bueno, lo que hemos hecho con estos datos es aplicar el análisis de frontera estocástica, dado que nos permite asumir que existe una duración estándar de la baja, es decir, una duración tan solo atribuida a factores fisiológicos y médicos. Por lo tanto, nos permite estimar la duración mínima de la baja, pero normalmente pues esta duración no es una información que suelen tener las empresas suelen tener la duración real de la baja, que la podríamos definir como la duración estándar más un término de error no negativo, dado que normalmente la duración real suele ser superior a la duración estándar de la baja. Por lo tanto, si nosotros sustituimos una función sobre otra, pues nos encontramos con un modelo de error compuesto, y por ello lo que hemos hecho es aplicar una estimación de máxima verosimilitud, dado que es más pertinente para este tipo de modelos. Bien, entonces, una vez obtenida la duración estándar diferenciada de la duración real, lo que podemos es calcular la eficiencia de cada individuo, como el cociente entre la duración real y la duración estándar. Por lo tanto, si este cociente es igual a la unidad, implica que ambos tipos de duración son exactamente iguales. Si es inferior a la unidad, la duración estándar sería superior a la duración real, cosa que es poco probable.
Y el último caso es si el cociente es superior a la unidad, implica que la duración real es superior a la duración estándar, es decir, esa duración simplemente atribuida a factores médicos y fisiológicos. Y por lo tanto, en ese caso, estaríamos hablando de ineficiencia por parte del trabajador. Por lo tanto, la frontera que hemos estimado lo que representa es la duración mínima de la baja por accidente laboral. En esta frontera, por lo tanto, hemos incluido el tipo de lesión, lo que tenéis ahí, la parte lesionada del cuerpo, la edad, si ha tenido el trabajador un tratamiento hospitalario previo, si ha requerido especialización debido al accidente laboral y también la gravedad de la lesión. Adicionalmente a estas variables, también hemos incluido en algunas de nuestras estimaciones el sexo, puesto que asumimos, al incluir el sexo, que existen diferencias biológicas o anatómicas entre hombres y mujeres que conllevan diferentes periodos de recuperación para una misma lesión. Y también lo que hemos incluido también en algunas estimaciones es la ocupación, porque en función de dónde trabaje una persona, pues también requiere diferentes periodos de recuperación. Un ejemplo sencillo podría ser, por ejemplo, una fractura de muñeca, pues, por ejemplo, un profesor podría volver al trabajo bastante antes que un albañil, ¿no? Que requiere que esa parte del cuerpo esté totalmente recuperada. Bien, pues en la siguiente tabla, aquí os presento la duración de la baja estándar de la baja, ¿no? Es decir, esa frontera, esa duración mínima que os acabo de comentar. Y observamos que en todas las especificaciones las duraciones estándar más largas fueron en aquellos accidentes relacionados con fracturas, amputación traumática y ataque al corazón. Además, también en todas aquellas lesiones etiquetadas como serias, también vemos que hay duraciones estándar de la baja más largas. Cuando incluimos en las especificaciones la ocupación de los trabajadores, vemos que profesiones relacionadas pues, con la agricultura, la pesca, los operarios de máquina presentan duraciones estándar de la baja más largas en comparación con los gestores de empresas. Y al incluir la variable sexo en la frontera, que serían las especificaciones 3 y 4, ahí sí que vemos que los hombres pues, presentan duraciones estándar de la baja inferiores a las mujeres. Bien, entonces, una vez estimado esta duración estándar de la baja, lo que hemos hecho es calcular esa eficiencia individual, ¿no?, de los trabajadores, como ese cociente entre la duración real y la duración estándar. Y lo hemos hecho, bueno, pues por percentiles de la compensación económica. Y aquí en estas gráficas lo que tenéis son las especificaciones sin incluir el sexo en la frontera. En los primeros dos gráficos que os marco, ahí lo que mostramos es para el total de accidentes, vemos que las mujeres presentan una ineficiencia mayor que los hombres en todos los percentiles, exceptuando en los percentiles mayores, ¿no?, donde la ineficiencia de los hombres pasa a ser superior que la de las mujeres. En cambio, cuando solo nos centramos en enfermedades de difícil diagnóstico, es decir, en vez de incluir el total de accidentes, solo incluimos accidentes que se denominan así, de difícil diagnóstico, como son las torceduras, los esguinces, las lumbalgias, dado que ahí podemos ver mejor el comportamiento oportunista de un trabajador en caso de haberlo. Y observamos que, de nuevo, en bajos percentiles las mujeres son más ineficientes que los hombres, pero en altos niveles de compensación los hombres son los que son más ineficientes que las mujeres. Es decir, que el cociente entre la duración real y la duración estándar arroja valores superiores para los hombres que para las mujeres. Luego, al incluir el sexo en la frontera, para el total de accidentes, observamos que en todos los casos, en todos los percentiles de la compensación económica, los hombres son más ineficientes que las mujeres. Y además, este hecho vemos que se realza, que se destaca más cuando tan solo tenemos en cuenta las enfermedades de difícil diagnóstico.
Por lo tanto, lo que observamos son diferentes comportamientos por percentiles. Por lo tanto, un siguiente paso que hemos hecho es obtener la predicción de la ineficiencia a lo largo de toda la distribución salarial, y para ello lo que hemos hecho es un modelo de regresión en el que hemos incluido la eficiencia estimada como variable dependiente y como variables independientes la compensación económica y la compensación económica al cuadrado, porque esto nos va a permitir detectar no linealidades y además ajustarnos al patrón que os he mostrado anteriormente. Además, con esta estimación cuadrática vamos a poder ver mejor cuál es la relación entre la duración de la baja por accidente laboral y la compensación económica de una forma continua, y ver además en qué punto exactamente pues se producen esos cambios de comportamiento. En estas gráficas, con esta predicción cuadrática, si no incluimos el sexo y para el total de accidentes, que son esas dos gráficas que os marco, vemos que los hombres son más ineficientes a medida que se incrementa la compensación económica. En cambio, en el caso de las mujeres, que sería la línea azul, vemos que se incrementa su ineficiencia más o menos hasta que la compensación alcanza aproximadamente los 50 euros, y a partir de ahí la ineficiencia empieza a decrecer, ¿no?, hasta situarse por debajo de la ineficiencia de los hombres, más o menos cuando la compensación alcanza los 70 euros. En cambio, si nos centramos en los accidentes de difícil diagnóstico, vemos que los hombres incrementan su ineficiencia a partir de los 40 euros de compensación, y en cambio las mujeres reducen su ineficiencia casi desde el principio de la distribución salarial, situándose por debajo de la ineficiencia de los hombres en compensaciones cercanas a los 60 euros. Cuando incluimos el sexo en la frontera, es decir, que estamos asumiendo que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres que pueden conllevar diferentes periodos de recuperación, observamos que para el total de accidentes los hombres muestran un crecimiento continuo de su ineficiencia, que se acelera a medida que incrementa la compensación económica. En cambio, las mujeres observamos que incrementan su ineficiencia hasta aproximadamente los 50 a 60 euros, y a partir de ahí se reduce a medida que se incrementa la compensación económica. En cambio, si solo nos centramos en los accidentes de difícil diagnóstico, vemos que los hombres reducen su ineficiencia un poquito hasta más o menos los 40 euros de compensación económica, y a partir de ahí esta ineficiencia comienza a crecer de una manera cada vez más rápida. En cambio, en el caso de las mujeres observamos que en bajos niveles de la distribución salarial presentan cierta estabilidad de su ineficiencia, para luego en niveles más altos de la distribución salarial empezarse a reducir esta ineficiencia. Por lo tanto, para concluir, observamos que en general la duración real de la baja es superior a la duración estándar para todos los trabajadores. La duración estándar es esa duración no atribuida simplemente a factores médicos y fisiológicos. Cuando no incluimos la variable sexo en la frontera, observamos que las mujeres son más ineficientes que los hombres, pero solo en bajos niveles de compensación. En cambio, cuando incluimos la variable sexo, sí que observamos que las mujeres son más eficientes o, digamos, menos ineficientes que los hombres en todos los niveles de la compensación económica. Independientemente de incluir o no la variable sexo en la frontera, sí que observamos un patrón claro cuando tenemos en cuenta la distribución de la compensación económica, ya sea o por percentiles o de manera continua. Observamos que en el caso de las mujeres, los niveles de ineficiencia más elevados se producían en los niveles de compensación más bajos, hasta que alcanzaban un máximo y a partir de ahí comenzaban a decrecer. En cambio, en el caso de los hombres, sucede que los menores niveles de ineficiencia se producen en los niveles más bajos de compensación económica hasta que alcanzan un mínimo y a partir de ahí empiezan a crecer. Por lo tanto, nuestros resultados podríamos alinearlos con otros estudios que encontramos en la
en la literatura. Por ejemplo, uno de los elementos que encontramos en la literatura es que las mujeres, a la hora de resolver los problemas de la vuelta al trabajo después de una baja, suelen anteponer la vida familiar a la profesional. Bueno, esta conclusión que encontramos en la literatura, pues sí que se adecua un poco a lo que encontramos en bajos niveles salariales. Es decir, el hecho de que las mujeres sean más ineficientes que los hombres en bajos niveles salariales puede deberse a este hecho, ¿no? Es decir, las mujeres, como hemos visto en la parte introductoria, pues suelen tener normalmente adjudicadas las tareas del cuidado del hogar, entonces puede tener sentido, ¿no?, que antepongan la vida familiar a la profesional. Además, desde un punto de vista de la literatura de la corrupción, vemos que las mujeres tienden a justificar un comportamiento oportunista por necesidad. Y además, teniendo en cuenta que desde un punto de vista de la literatura del capital social, que las mujeres tienen la mayor parte de sus conexiones sociales concentradas en la familia y que este bien para las mujeres, el capital social, suele ser muy importante para ellas para resolver enfermedades como la depresión o la ansiedad, que como vimos pues es más propenso que la desarrollen después de un accidente laboral, pues puede, digamos, justificar el por qué encontramos ese comportamiento en bajos niveles salariales. Además, también está el denominado efecto de los suelos pegajosos en el mercado laboral, donde, digamos, la brecha salarial entre hombres y mujeres en bajos niveles salariales es mayor. Y, por lo tanto, las mujeres en esta escala salarial, digamos, se pueden sentir pues, menos involucradas con la empresa o menos partícipes con la misma y por lo tanto un comportamiento oportunista en este estrato salarial pues bueno, podría tener sentido, ¿no?, debido a todo esto este contexto, ¿no?, que abarca a las mujeres. Y también nuestros resultados están en línea con el denominado efecto del techo de cristal en el mercado laboral. Como sabéis, el techo de cristal es esa barrera invisible que limita el avance profesional de las mujeres, a pesar de estar llevando a cabo un muy buen desempeño laboral. ¿Por qué están en línea con nuestros resultados? Bueno, porque observamos que las mujeres se comportan mejor que los hombres en altos niveles de la distribución salarial, lo cual puede ser un indicador de que están tratando de romper ese techo de cristal. Si además tenemos en cuenta que las mujeres normalmente en estos estratos salariales tienen menor probabilidad de ocupar puestos únicos y además el porcentaje de mujeres que declara ir enferma al trabajo es superior al de hombres y este hecho es más común en puestos mejor remunerados, pues puede tener sentido, ¿no?, que este comportamiento que observamos en altos niveles de la compensación económica sea un intento de romper esa barrera invisible. Y bueno, hasta aquí sería la presentación. Muchísimas gracias por la atención prestada. Estamos abiertos a cualquier pregunta que queráis hacernos. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Sara. Muchísimas gracias por tu presentación sobre un tema tan relevante en nuestra sociedad actual, ¿no? Si os parece bien, pasamos con la segunda parte del Monday, consistente en estos 25 minutos de preguntas y debate. Creo además que alguno de los coautores estaba conectado, ¿no?, y quería participar. Sí. O sea que si queréis pasamos con alguna pregunta de aquí y luego os doy paso. Levantáis la mano y ya estaría. Nos preguntan, quizás se va a comentar más adelante, pero se preguntaban, ¿se ha tenido en consideración de algún modo el tipo de sector? Entiendo que la gravedad del accidente puede ser muy diferente en uno u otro sector. Bien, hemos tenido en cuenta en algunas especificaciones la ocupación de los trabajadores. Por lo tanto, en cierto modo sí que estamos teniendo en cuenta que en función de la profesión a la que te dediques, pues sí que puede conllevar diferentes periodos de baja. No sé si es a lo que se refiere exactamente. Bien, también nos preguntan si esa forma de estimar la eficiencia individual por sexo conlleva ajuste de edad. Nosotros en la frontera hemos tenido en cuenta la edad del trabajador, por lo tanto sí que se está teniendo en cuenta la edad, sí. Sin que me corrijan mis coautores, yo creo que sí.
Alfredo, Ángel, ¿queréis decir algo? Hola, bueno, gracias a todos por la invitación. Nada, simplemente que lo que dice Sara es correcto. Hemos metido en la estimación de frontera la edad como control, en la idea de que la edad puede ser un factor que condiciona biológicamente, lógicamente o fisiológicamente la duración de las bajas. Y anteriormente, en respuesta a la pregunta de los sectores, no están controlados en la frontera los sectores, sin embargo, la diferente gravedad del tipo de lesión debería estar controlada por los otros factores que hemos incluido, es decir, el tipo de lesión, la parte del cuerpo lesionada, la gravedad de la lesión, es un poco lo que quería comentar. Muchas gracias. Otra pregunta metodológica. ¿Os habéis planteado, además de si lineal o cuadrática, que la eficiencia estimada podría ser considerada una función no paramétrica en sí misma? Aquí, si queréis, contesto yo. Bueno, lo primero también, yo soy Alfonso Moral, soy el otro coautor. También doy las gracias a todos por invitarnos a esta sesión o a este seminario. Yo no sé si se refiere en este caso a que la estimación se podría haber hecho por lo que se conocen como DEAs, que son estimaciones no paramétricas de la ineficiencia. No sé si iría por ahí. Lo que nosotros nos hemos planteado en este caso, y es lo que hemos hecho aquí, es hemos hecho una estimación de fronteras estocásticas, hemos obtenido esa eficiencia y después hemos ajustado esa eficiencia a un comportamiento no lineal de acuerdo a lo que sería la evolución de la compensación. La elección de que sea esta forma cuadrática que nosotros hemos aplicado es simplemente, por un lado, porque consideramos que puede haber no linealidades en la evolución de esa eficiencia, y por otro lado, porque es lo que nos sugería el comportamiento que se veía en los gráficos de los percentiles que nosotros habíamos estimado previamente. En esos percentiles se veían esos comportamientos cóncavos o convexos, dependiendo del género, y a partir de ahí nosotros hemos intentado ajustar lo que más considerábamos que nosotros, o que más convenía para ese tipo de evolución de la eficiencia. Muchas gracias. También nos preguntan si existen estas mismas tendencias en otros países, si habéis estudiado diferencias entre las diferentes regiones. Bueno, la verdad es que no lo hemos analizado para otros países, porque como tenemos la estadística para España, pues y no hemos encontrado tampoco estudios muy similares que lo analicen. Por lo tanto, yo desde luego no tengo constancia. No sé si alguien la tiene de mis coautores, no lo sé. No, bueno, es una muy buena pregunta y casi está abriendo una línea de investigación, ¿no? Porque no lo hemos contrastado, ¿no? Hemos tomado los datos españoles, la base de datos que conocíamos, y cuando empezamos a trabajar nos surgieron estos patrones así curiosos y, bueno, es una buena idea si se puede acceder a datos que se puedan tratar de la misma forma para otros países, pero bueno, es una sugerencia, yo creo, ¿no? Interesante. Sí, en relación a esto, una cosita más. Nosotros en un trabajo previo sí que analizamos algo de diferencias regionales en duraciones y sí que se veían algunos comportamientos curiosos en determinadas comunidades autónomas de costa, como no con esta técnica, porque que me corrija Ángel, que creo que es un trabajo que hicimos con él, utilizamos técnicas de descomposición y vimos componentes injustificados más largos en determinadas comunidades autónomas, sobre todo situadas en lo que era la cornisa cantábrica. Pues, también nos preguntan qué podemos afirmar respecto al comportamiento conductual en bajas entre hombres y mujeres. Lo digo porque existe per se, según INE, diferencias amplias en renta media por hogar según sustentador principal, sea mujer u hombre. La pregunta, si la he entendido bien, es diferencias conductuales. Eso es un poco el objetivo del trabajo de lo que está explicando Sara. Si entiendo bien la pregunta, no sé si hay algo que... Es decir, lo que en general las mujeres, depende si metemos o no la variable de género / sexo en la frontera, se muestran como más o menos eficientes, y luego el patrón no lineal en la distribución salarial o compensación, pues es una proxy, como ha dicho Sara,
pero básicamente es el 75% una de la otra. Eso es quitando los extremos, básicamente se puede decir que salario y compensación es la misma variable. Entonces sale ese patrón creciente en el caso de los varones, convexo, y este patrón más curioso de las mujeres, las que crece un poquito, luego decrece cóncavo, es un poco la diferencia conductual, que es un poco lo que ha explicado Sara. Creo que es eso, ¿no? No sé si estoy respondiendo a lo que el que ha formulado la pregunta o la que ha formulado la pregunta espera. Entiendo que sí. Si no, David, puedes intervenir. También nos comentan que es curioso que en contingencias comunes las bajas van inversamente proporcionales a la edad. Y luego también se dice que la conducta en los días previos juega un papel importante. ¿De dónde sale? La pregunta, en contingencias comunes las bajas van relacionadas inversamente con la edad. ¿A qué se refiere con las bajas? ¿El número, la incidencia o la duración, que es lo que estamos estudiando aquí? Porque lo que tenemos aquí es la recuperación, la duración de la baja. O sea, no el hecho de que haya una baja o no es el volumen de bajas que hayan ocurrido o no, sino la duración de una baja. Y luego en contingencias profesionales, que es lo que llevamos Alfonso y yo estudiando bastantes años, este patrón es súper robusto. O sea, con la edad la duración aumenta. De hecho, un tema interesante es en qué medida ese comportamiento es puramente fisiológico, porque en principio, a medida que te haces mayor, la recuperación verosímilmente te va a hacer más lenta, o puede también esconder algún tipo de comportamiento conductual. En la medida en que los trabajadores mayores, bueno, aquí hemos metido controles, por ejemplo, bueno, no están controlados aquí, miento, están controlados en otro trabajo que hicimos, en la ineficiencia, por ejemplo, el tipo contrato, ¿no? Los trabajadores mayores suelen estar asociados a relaciones laborales más estables, que en principio les harían estar como más protegidos frente a la empresa y podrían desarrollar un comportamiento oportunista en principio. Estoy simplificando un poco, pero en principio más desarrollado. Y por eso nosotros hemos tenido en cuenta la edad en la frontera, aunque pensamos que también es un factor que puede estar detrás de la conducta. Pero luego en duraciones, lo que sale en contingencias profesionales es que más edad, más duración, y además a mí me parece razonable en el sentido de que, por lo menos fisiológicamente, lo tengo claro. Y este tema conductual también creo que es un factor que se puede defender, ¿no? Contingencias comunes, la verdad es que no hemos trabajado esta dimensión, y ya digo, la pregunta no sé si se refiere a volumen, número de casos, que es otro fenómeno totalmente diferente al nuestro, que es un fenómeno diferente. Nuestro fenómeno es post, ha ocurrido el accidente, hay una baja y analizamos cuánto tarda el trabajador en volver al puesto de trabajo ceteris paribus, es decir, comparando con igualdad de condiciones, de edad, bueno, la gravedad, el tipo de lesión, la parte del cuerpo lesionado, etcétera, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto, es que desconozco realmente el dato de las contingencias comunes, entonces no voy a aventurarme más allá. En profesionales sí que estoy muy seguro de lo que estoy diciendo. José, tienes la mano levantada si quieres intervenir. Tienes el micro quitado. José, tienes el micro quitado. Sí, buenas tardes. Estaba comentando, es un poco lo que dice él, que es el número, pero hay estudios que demuestran que el número de bajas es muchísimo mayor, va inversamente proporcional a la edad. Hay estudios que se han hecho aquí, hay estudios que se han hecho en Navarra y va totalmente en esa línea, y que la duración media, porque han comparado con la duración estándar no deja de ser un estudio que hizo Lins en algún momento determinado y que no guarda relación con la duración real, no guarda ningún tipo de relación, y luego las bajas, o sea, la duración era más y sale siempre en la media edad. Y luego eso, el número de bajas es inversamente proporcional, pero además es buenísimo porque se ve clarísimamente cómo en edades mucho más jóvenes piden muchas más bajas que en edad adulta. Y la duración suele ser siempre en la edad media. Pues luego además, cuando se hablaba, se metían depresiones, ansiedades, accidentes de trabajo, que evidentemente hay un poquísimo. O sea, no se valora ese tipo de cosas. Incluso en algún planteamiento, me parece que aparecía el desgarramiento del ligamento cruzado anterior, no sé si era en segundo lugar. Que bueno, imagino que será a la hora de hacer el diagnóstico, pero también era un poco dudoso, ¿no? El planteamiento, no sé.
Sí, ahora entiendo la pregunta y tiene razón. Es verdad que el número de acontecimientos, de sucesos de baja es mucho mayor en las cohortes más jóvenes. La literatura en este tipo de estudios lo que suele concluir es que los trabajadores más jóvenes son, en principio, más inexpertos y están expuestos a mayores riesgos. A veces se considera también que están ocupados en puestos de trabajo más arriesgados intrínsecamente y ese es el motivo que suele generar más volumen de baja, ¿no? A medida que van aprendiendo el oficio, por decirlo así, van tomando más precauciones y suelen tener menos incidencia. Es cierto que el volumen de, o sea, controlando por la población, digamos, ocupada, o sea, número de accidentes, por población sujeta a riesgo, por edades. Es cierto que ese fenómeno también ocurre en las contingencias, pero vuelvo a decir, es un fenómeno diferente al que miramos nosotros, que es un fenómeno ex post, es decir, el accidente ya ha ocurrido y lo que estamos mirando es la duración. El hecho de que haya más o menos volumen es un tema interesante y lo que estamos mirando es algo diferente. Y no sé si seguir. También se ha hablado de que el personal más cualificado, la duración real es mayor que el personal menos cualificado. Yo, todos los estudios que conozco, es totalmente en contrario. Solamente en algunos casos, en enfermedades, digamos, de duración estándar muy baja, por ejemplo, la gripe de un gerente dura más que la gripe de alguien, digamos, entre comillas, más normal, porque normalmente no la coge, ¿no? O la gripe del autónomo dura más que la gripe del no autónomo. Y suele pasar, pero en accidente de trabajo, yo por los estudios que conozco, a persona más cualificado, menos duración en el tiempo de la baja. Bueno, incluir la ocupación en la frontera es un tema que nos ha dado hemos dado muchas vueltas a este asunto. Yo en principio no era muy partidario de meterlo porque me parecía que no era un componente, digamos, que condicionara fisiológicamente, ¿no?, la duración. Pero me convencieron, nosotros hemos trabajado con gente de las mutuas recientes de trabajo y a veces hemos expuesto nuestros trabajos allí y nos han convencido sobre todo la visión médica, ¿no?, que es un factor importante porque una persona con ciertas ocupaciones a lo mejor puede incorporarse antes, ¿no? En ese sentido condiciona la recuperación, ¿no? No en sí mismo, sino el hecho que puedas trabajar con más dolor o con ciertos... Con lo que lo ha explicado antes Sara muy bien con el tema del ejemplo de la muñeca y el profesor. Me parece que está muy bien traído, ¿no? Luego el tema del autónomo es un tema también interesante porque a las duraciones de baja de autónomos y asalariados, que aquí los hemos como ha explicado Sara, sacados de la muestra porque tiene una lógica diferente, las duraciones de los autónomos son mucho más largas que las de los asalariados. Y aquí hay un tema muy interesante. De nuevo se abre a dos explicaciones. Los autónomos, si ves a los de ATA, por ejemplo, te van a decir que es que los autónomos no cogen las bajas más leves. Es decir, una persona, un autónomo, pues va a trabajar sí o sí. Esa es su explicación. Pero cuando haces unos controles estadísticos, lo que te sale es que de la diferencia total eso explica más o menos la mitad, que es bastante, pero no explica el 100% de la realidad. Y nos han comentado de gente del sector también que lo que suele pasar en algunos casos, no entendedme esto bien, no quiero arrojar ninguna duda sobre ningún colectivo así, pero que los autónomos en ocasiones, lo que pasa, depende de qué tipo de autónomo, puede estar trabajando mientras están de baja, o sin facturar, por ejemplo, pero haciendo ciertas tareas y prolongan la baja un poquito más que los asalariados porque tienen esa capacidad. Un asalariado tiene como un doble control. Tiene el asegurador, como la mutua, y también el empleador directamente. Y un autónomo, como él es el que se autoemplea, el control del empleador no lo tiene, o sea, tiene un poco el del asegurador. Entonces, hay un poquito más de margen en algunos casos y se prolongan las bajas un poco por esta vía, ¿no? Es un tema es controvertido, pero es muy interesante, ¿no? Ver hasta qué punto es un tema de eso, de que solamente reportan las bajas más graves, que eso es verdad, porque explica la mitad, pero la otra parte no está tan clara y esta explicación tentativa podría estar ahí. Muchas gracias. Quedaría una última pregunta. Habéis comentado que las diferencias se ven en los percentiles, por la compensación, etcétera. ¿Qué medidas se podrían tomar para evitar esto? ¿Sería deseable? ¿No?
No sé si los coautores quieren decir algo, si no voy a hablar yo, pero ¿quieres decir algo, Sara? Es un tema de policy muy interesante y de hecho es la parte del paper que estamos ahora rematando. Entonces, es verdad, es un poco lo que, si alguien tiene alguna idea... bueno, pues hombre, una cosa me sale muy obvia es, a lo mejor, políticas de sexo, género separadas. Es decir, parece que estamos constatando que las duraciones de las bajas de hombres y mujeres no son iguales ni por biología ni seguramente por comportamiento. Entonces, hacer policy en el sentido de tener en cuenta este factor. Es un poco obvio, pero me parece que es una de las cosas que salen. No sé si algunas cosas más. Hombre, obviamente, desde el punto de vista de la economía laboral, yo y Alfonso venimos más del mundo de la economía laboral, que hemos hecho algo de health, pero aquí con vosotros pues me da más respeto, ¿no? Estar aquí con gente que sabe más que yo de esto. Pero desde el punto de vista de la economía laboral, yo creo que las políticas contra la discriminación, porque si la idea del glass ceiling que ha comentado Sara es de verdad relevante, que parece que por lo menos nuestra evidencia es compatible. No es un test sí o no de que hay glass ceiling, pero luego es compatible con que eso puede estar ocurriendo. Pues las medidas, yo creo, antidiscriminación, sobre todo en niveles altos salariales, pues yo creo que contribuirían a resolver un poco el problema, ¿no? Eso me ocurre. No sé, mis coautores quieren decir algo más. Yo, vamos, estoy de acuerdo, vamos, en el hecho de llevar a cabo políticas diferenciadas entre hombres y mujeres y sobre todo tener en cuenta eso, la diferencia entre sexo y género, que conlleva una duración estándar diferente, no solo por el hecho de ser hombre y mujer anatómicamente, pero sino también socialmente. Eso es importante, yo creo, a la hora de tener en cuenta, ¿no? A la hora de aplicar políticas que traten de reducir estas ineficiencias que encontramos. Bueno, muchas gracias. Si no hay ninguna pregunta más, terminaríamos por hoy la sesión del seminario de hoy, ¿de acuerdo? De nuevo, dar las gracias a Sara por su ponencia y a Alfonso y Ángel por su participación. Aprovecho para recordaros que la próxima sesión será el próximo 14 de febrero con José Luis Trillo, responsable del Servicio de Farmacia del Área de Salud del Departamento Clínico de la Mago Rosa, que nos hablará del MCDA como herramienta en la toma de decisiones para la gestión. Nos vemos pronto y pasad buena tarde. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.